Muy buenos días amigos, les damos la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Seguimos dando vueltas por la península de Kenai, pero ahora haciendo la ruta hacia el norte. Y anoche nos vinimos hasta Soldotna, pasamos la noche en el estacionamiento del supermercado y ahora nos vinimos al centro de visitantes. Este es un lugar muy famoso entre los que les gusta la pesca porque acá se hace pesca de salmón. De hecho, estamos a 50 metros de donde se pesca, ahora les vamos a ir a mostrar. Venimos pasando unos días hermosos en Alaska, compartiendo mucho, conociendo lugares hermosos. Así que vamos a ir a mostrarles este río, que es el río Kenai, ¿no? El río Kenai. Y uno puede pedir un permiso que sale $15 por día o creo que son $30 3 días. Muchos de los viajeros con los que estuvimos compartiendo estuvieron acá pescando. Ustedes saben que la pesca no es lo nuestro, pero sin mirarlo porque, bueno, es parte de la cultura acá. Acá atrás tenemos el río Kenai. Miren, acá está la gente pescando. Nos decían que es un tipo de pesca muy deportivo, hay que tirar todo el tiempo, dejar correr un poco la caña e intentar sacar. Algunos sacaron 3 o 4 salmones en un día, así que... Y lo que tiene también es que acá son muy rigurosos con el tema de dónde enganchas al salmón. Solo lo puedes sacar del agua si está enganchado de la boca. Si lo enganchaste de otra parte del cuerpo, lo tenés que devolver. Sí, miren, acá hay otros tienen los wader puestos para poder pescar en el río y no morir de frío. Bueno, ahí Vero me dijo que el de allá... Ay, sí, mira. Lindo salmón sacó. ¿Cómo se va moviendo? Sí, mira, allá está el chico. Si pescaste acá lo podés limpiar. De hecho, miren que abajo están todas las tripas. Mirá, y sacaron otro enfrente tuyo, Mar. Lo sacaron con la red. Ah, mirá, con el medio mundo. Que en realidad lo pescan, pero como se mueve mucho, le meten eso abajo para que no tironee tanto, me parece. Aunque a nosotros no nos gusta la pesca, hemos aprendido un montón en estos días. Y con tantos viajeros que sí pescan, nos fuimos metiendo ahí en el mundo, enterándonos de algunas cosas. Y en muchos lugares donde hay salmón, también hay osos, porque al oso le gusta mucho el salmón. Quiero acá hacer un paréntesis. Yo imagino que todos habrán visto los videos anteriores, porque venimos de ver a los osos sacar los salmones del río en el Parque Nacional Katmai, que es impresionante. Creo que la mejor experiencia del viaje, sin dudas, o una de las mejores, así que si no lo vieron, vayan a verlo porque es un video épico, es el anterior a este. Es el anterior a este, es algo único en la naturaleza, o sea, ver osos comiendo salmón, sacándolo así del río, fue mágico. Alaska es impresionante en todo sentido, la naturaleza que hay acá es una locura. Allá pescaron otro. ¿Ven cómo saltan? Están pescando un montón ahí. La ciudad de Soldotna es bastante grande, tiene varios mercados, muchos edificios grandes. Es la más grandecita de la zona. Sí, también visitamos Kenai, que está como a 10 kilómetros de acá, que también es grande. Así que digamos que es lo más grandecito de la península de Kenai, esas dos ciudades, te encontrás todos los servicios. Además miren las avenidas anchas, no es un pueblito. Dejamos el paseo de pescadores del Visitor Center para ir a cargar combustible en Blanquita. Te tocó a Martu limpiar los vidrios de Blanquita porque tenían una mugre ya. Ay, mira que vi que se ve 4K. Justo afuera de la estación de servicio enganchamos una feria que no sabemos ni de qué es. Pero feria no nos parece nunca una mala opción, ¿no? Así que vamos a caminar un poquito. De hecho, pudimos hasta estacionar en la estación de servicio porque no hay lugar en ningún lado. Lo vimos de casualidad. Miren, por acá hay food trucks con venta de comida. Ay, qué rico. Puerto Rico. Que no conocemos, ojalá algún día conozcamos. Esta parte todo comida. Miren, burritos,
pretzels. Mirá este food truck que grande. Es enorme. Mirá del otro lado, todos recuerditos parecen. Ah, sí, acá. Acá hay helados. Este venden todo pieles, Belu. Sí, zapatos con pieles, los cuchillos típicos Ulus. Sí. Ay, mirá qué impresión. Sí, me da mucha impresión. Por acá venden piedritas. Ay, un osito negro. Miren los tapaorejas de piel. Mirá las muñecas. Estos son los de los pueblos originarios de acá de Alaska. Miren, acá te venden de lobo rojo, silver fox. Bueno, hay distintos animales. Allí uno tiene la cabeza del lobo. Y hace rato que buscamos una patente para llevarnos de recuerdo, así que a ver si encontramos. A ver si encontramos. Seguramente alguien acá la tiene que vender. Yo creo que sí. Está lleno de artesanías, de cosas hermosas. Muchos pasillos, además. Es más grande de lo que imaginé, que parecía más chiquita, ¿no? Es más grande que la de Anchorage. Sí. Que fuimos, era mucho más chiquita. Sí, una linda feria es. Y recién nos dimos cuenta que al lado de la feria está el río Kenai, el mismo río que fuimos a ver recién, que va transcurriendo por la ciudad. Acá tenemos, miren, canchita para jugar al básquet y una tremenda área de juegos para niños. Miren lo que es. Gigante en el parque, gratis además. ¿Qué conseguiste, Belu? Conseguimos la patente de Alaska por solo $7. La veníamos viendo a 15 o 20, así que... Mirá, Mae, como decían en Costa Rica. Sí, MAE, que es 461. Bien, me gusta. Algo que me llamó la atención es que nos cobraron más por pagar con tarjeta, como pasa en las ferias en otros lados. Yo pensé que acá eso no pasaba, pero sí, nos dijo 3% más, creo que fue. Pero lo importante es que tenemos patente de Alaska, amigos. Habíamos quedado con nuestros amigos de Bahía y de Camperando para encontrarnos en ese parque a tomar mates a la tarde. Y había tanta gente que era muy complicado estacionar, así que les mandamos recién un mensajito de que nosotros pasamos por el parque y es un lío de gente, no se pueden usar las mesas porque obviamente está llenísimo. Vamos a tener que cambiar de planes, como siempre. Vamos a ir a un laguito que está a media hora de Soldotna. Eso es lo bueno, igual que en esta zona está lleno de lagos, lleno de áreas de uso diurno y de campings, así que uno puede ir cambiando de lugar dependiendo del motivo, ¿no? La situación. Sí, 38 kilómetros tenemos hasta ese lago y vamos a agarrar una ruta interna además. Vamos a entrar acá a la Skilac Lake Road. Ah, mira, dice ruta no mantenida después del 1 de noviembre. Sí. Ah, ya empieza a ir a tierra, mira. Es una ruta que tiene unos cuantos kilómetros, pero lo que tiene de lindo es que permite adentrarse un poco en la naturaleza y pasa además por varios lagos, que bueno, la idea es ir recorriendo. Este es un refugio de vida silvestre, el Kenai. El refugio Kenai. Igualmente se puede cazar. Y viste que acá cazar se puede siempre. ¿Cuánto nos queda? 1,5 kilómetros. A ver a qué nuevo patio alasqueño nos llevará este ripio, Belu. Esperemos que uno lindo. Estamos yendo al lago Skilac. Mira, de ahí atrás empezó a ver. Es un lago súper grande. Sí, lo que no sabía es que esta área se quemó toda, mira. Son todos los árboles caídos ahí. De aquel lado no quedó nada. Mirá lo que es ese laguito, mi amor. Está precioso. A ver si encontramos algún lindo lugar para parar.
Vamos a ver si hay algún lugar acá libre en la zona del camping. Es camping gratuito. Mirá qué hermoso que está, tienen todos mesita, acá hay uno con carpa. Y con vistas al lago. Sí, no, está hermoso este lugar. Ese le hay para afuera, para atrás. Ya tenemos la merienda preparada. ¿Qué hiciste, mi amor de rico? Sobró ayer un poquito de budín, ya estuvimos comiendo. Es de banana con chocolate y le puse arriba mantequilla de maní. Estamos medio yanquizados ya. Sí, bueno, es que ya no quedó dulce de leche, así que compramos mantequilla de maní. No es lo mismo porque tiene como un dejo de gustito salado, pero acompaña bien. Sí, parece el relleno de un bonobón sumado al bizcochuelo, así que está rico. Está rico. Bueno, yo me voy a mostrar ese lugar a donde vamos a pasar la noche hoy, me parece. Por ahí hay un montón de sitios de acampe, todos están ocupados, encontramos uno de casualidad. Acá tenemos a Blanquita, este es el lago Esquilac, creo que es el más grande de esta zona. Miren qué lindo lago. Estas flores violetas son preciosas. Algunos lugares tienen mesita, como por allí unos que pusieron sillas, está el lago. Miren, acá se va este y ya hay otro esperando. O sea, es mucha la cantidad de gente que quiere estacionar acá. También porque es gratis y tenés unas vistas hermosas de este lago. Yo mientras aprovecho para hacerles un tour por el camping gratuito. Miren, hay baños. Esta es una zona de estacionamiento general. Creo que esta no es para pasar la noche. Y por allá se llega al lago. Fíjense que está bastante movidito. Por allá enfrente se ve todo el incendio, todo quemado. Acá dice, miren, camping here es gratis. El primero que viene lo usa. 14 días es el límite. Este es el lago Esquilac. Nosotros estamos acá. Acá hay otro camping más arriba. Hay otros lagos. Ven que está lleno, miren, de laguitos. Y esta es la ruta principal que habíamos hecho cuando vinimos. Y ahora nos metimos por esta que es la de Ripio. Y otra cosa que se puede ver es que el río Kenai desemboca en este lago y vuelve a salir hacia Soldotna, donde les mostramos antes. Hay una isla en el medio, miren, una isla privada, Caribou Island. A mí me encanta de Estados Unidos, Alaska y Canadá que existan este tipo de lugares gratis para parar. O sea, siempre hay opciones de pago y siempre hay también alguna opción gratis para disfrutar de la naturaleza y los paisajes. Se ve que se caza salmón también, porque ahí dejaron, bueno, varios pedazos. Y miren, les voy a mostrar un poquito el lago. Es la verdad que hermoso. Por allá atrás se ven las montañas con nieve. Miren qué lindo. Obviamente también es zona de osos, así que hay que tener cuidado con eso. Pero sinceramente, amigos, qué bien que viene Alaska. Está superando todo tipo de expectativas. Así que bueno, vamos a tomar unos matecitos disfrutando del lago. Amanecimos acá en el lago. Supuestamente ayer y hoy iban a ser días lindos con solcito, pero llovió los 2 días. Así que ayer aprovechamos para quedarnos estacionados en este lugar y editar, trabajar un poco. Hoy nos vamos a mover, pero los días vienen así, que llueve, llovizna, todavía no hemos visto el sol, pero es bastante cambiante, así que vamos a ver si nos vamos al estacionamiento del lago Ingenier, si es que hay lugar. Está acá cerquita, ahí. No sé si seguirán estando o no nuestros amigos, pero desde ese punto sale una caminata, así que nos vamos a ir para allá. Ya estamos terminando de acomodar todo en Blanquita para poder arrancar. Estuvo bueno este camping. La verdad me encantó. Muy, muy tranquilo. Lástima que, bueno, nos habían avisado ya que agosto era un mes de lluvias y llevamos varios días así como lloviznando, finito, que, bueno, es un poquito molesto, pero lindo igual porque te permite disfrutar y... Aunque no podés hacer vida al aire libre, los lugares son lindos igual. A casi 9 kilómetros está el otro lago, así que vamos a ir despacio porque la ruta es de ripio, es de tierra. Y porque estamos modo fiaca. También. Salimos del lago Esquilac y vamos a entrar al Ingenier. Mira, ella se lo ve ahí atrás. Ah, está re cerquita. Sí, esta zona se incendió toda, porque vas pasando por distintos lagos y lugares y siempre ves los árboles como quemados. Sí, los esqueletos que han quedado. Lo bueno es que ahora tenemos la vista súper abierta. Sí, a ver cuál es el nuevo patio alasqueño para Blanquita.
Llegamos al nuevo patio, ahora les voy a mostrar lo lindo que está. Sí, parece que vamos a estar solos. Antes de salir yo les había mandado un mensajito y no les había llegado a nadie. Así que sé que andan sin señal. Y bueno, nosotros llegamos acá. Mostrarles, por favor, este patio. Este es el laguito que tenemos acá, el Engineer Lake. Es un laguito lindo, muy tranquilo. Bueno, estamos encima solos, así que no se escucha nada más que la naturaleza. Les quería mostrar este cartel. Dice, bueno, Kenai National Wildlife Refuge. Estas son las 19 millas que estamos haciendo. Te recomienda caminatas más fáciles, moderadas para familia. Dice que se puede ver osos negros en la ruta entre principios de mayo y septiembre. Acá hay un mapa que muestra toda la península de Kenai. Nosotros estamos como por ahí, en el medio vendría a ser de la península. El lugar además tiene mesitas, tiene lugares ahí para hacer fuego. Este no tiene baños como tenía el otro en el que estábamos. Miren, ahí hay un bote. Se ve que lo dejaron acá. No sé si para usar en el lago o para qué. Hay un botecito inflado y no hay más nadie acá. De acá sale la caminata de los 7 lagos. Y por acá está la vista del lago, que es lo que quería venir a mostrarles. Miren qué lindo lugar. Está lleno de laguitos así en esta zona del refugio de Kenai. Qué tranquilidad, amigos. La verdad que Alaska me gusta cada día un poquito más. Todos los días me voy enamorando un poquito. Esto no lo había visto, pero miren, el fogonero tiene esta parrilla fija. O sea, no tenés ni que traerte tu parrilla para venir a acampar a este lugar. Qué lindo, qué bien armado que está todo. Lo que sí, imagino que acá te puedes encontrar algún animal porque no hay nada, miren. Es la naturaleza. En estos lugares también se puede acampar. Ahí hay agua de pozo y este cartel dice que puede que no esté bien para consumir. Así que recomiendan tratarla o hervirla antes de consumirla, pero bueno, al menos tenés un lugar con agua. Creo que Belu ya está cocinando, así que bueno, en un ratito les muestro el almuerzo. Por acá Belu hizo arroz a la cubana. Tenemos, bueno, arroz, huevo frito y unos platanitos. Qué rico, mi amor, ¿te pasaste? Esperemos que te guste. ¿Está bueno? Sí, creo que sí. Esperemos. Probé el arroz nomás. Ah, el plátano no hay con qué darle. Qué cosa rica. ¿Está bueno? Y miren, por ahí tenemos el laguito. Al final nos salimos a caminar. Nos dijeron que el sendero que está acá está cortado por falta de mantenimiento, así que no se podía hacer mucho. Además estaba lloviznando. Bueno, nos quedamos acá editando un rato y salió una torta de manzana que mi papá me pasó la receta, pero para mí me quedó un poquito bajita. Ahora Martu la va a probar. Tiene una pinta que te digo, yo te diría que la vayas cortando ya. A ver. Papá, tengo un hambre además. Viste que la lluvia da como ganas de comer algo rico. Esta torta está pesada. O sea, si levanto la tablita es pesadita. Va a durar para un par de días, me parece. Yo creo que sí. Mira. Opa, qué buena pinta. Está caliente. Me salió un poquito apelmazada, me parece. Perdón, Martucci, pero ahora tengo que probarla así. Para la próxima tengo que buscar cómo hacer para que me crezca un poquito más. Está buena igual, ¿eh? ¿Sí? Voy a calentar el agua del mate igual. Me parece bien. Porque para bajarla... Arrancamos el día de ayer. Estuvo lluvioso todo el día, así que después de la torta de manzana nos quedamos acá adentro. A la noche igual, no hubo fotos, no hubo video, no hubo nada, pero hicimos bondiolita con papas, muy bueno. Y hoy dijimos basta, queremos salir a caminar un poquito, así que agarramos a Blanquita, pusimos primera y nos estamos yendo para el Russian River. Que está a una media hora de acá, así que vamos a terminar de recorrer esta ruta de ripio
para volver a la ruta 1 y hacer una caminata ahí. Qué linda se puso la ruta ahora, ¿eh? Sí, acá el bosque se ve que no se quemó. Y eso es la diferencia. Además de que hay algunos paredones altos, mucha vegetación, flores, verde, mucha vida. De este lado viene el Kenai River y el Hayden Creek. Esa es la Bear Mountain, la montaña del oso. Y este es el lago Esquilac, donde pasamos la primera noche. Y este lago proporciona muchísima comida para muchos tipos de animales, como nutrias de tierra, osos, águilas, insectos, hay plancton, hay algas. Es como clave para el ecosistema de esta zona. Tan buena vista tenés desde Blanquita que ni te bajaste. Ah, no, es un espectáculo. Ni hizo falta. Ay, la pucha, miren lo que vio Martu. Un osito negro. Ay, es re chiquito, ¿eh? Ay, me pegué un susto. Voy a subir un poquito la ventana. Está comiendo, pero muy en la suya, ¿eh? Ay. Ay. Martu, ¿viste? Agarró esas vallas rojas. Justo veníamos hablando de que es un lugar, un paisaje muy de osos porque tiene mucho lugar, mucho verde. Comió esas vallas rojas que están ahí y el terreno va así para abajo. Así que él siguió caminando para abajo, estamos viendo a ver si vuelve a salir. Vemos cómo se mueven las hojas por ahí atrás, así que ya anda por esa zona. Sí, está solo, ¿no? Mira ahí, ¿lo ves? Ah, sí. Ahí se fue. Venía Martu diciendo, ¿veremos nuestro primer oso de Alaska? O sea, los que vimos. Está re lejos, pero sigo viendo cómo pasa Me entre los asusté, árboles. pensé que lo tenía acá atrás. No, wow. Los que vimos los fuimos a buscar nosotros, fuimos al lugar donde ellos estaban, donde tenés 99% de chance de verlo. Y este lo tuvimos al lado, nuestro primer oso alasqueño en la ruta. Wow, qué linda que es Alaska y la naturaleza. Y justo acá enfrente sale un sendero, que es otro, ¿no? El de que estábamos yendo a hacer del río Rusian, que ahora me tentó un poquito, te digo. A mí me dio un poquito de miedo. Me tentó. Como cara de, uy, paramos ahí, lo hacemos. Creo que es una horita o dos. Pero mira, Mar, ver al oso desde Blanquita en la seguridad de nuestra casa es mejor. Fue increíble. Lástima que, bueno, siempre se van porque la camioneta un poco se ve que los intimida. Pero bueno, ya arrancamos el día ganando. Primero son negro de Alaska. Primero son negro, estoy muy contento, la verdad. Miren qué lindo que se ve el pasto con estas flores rosas. Me encantan estas flores rosas. Sí. Sí. Todo es muy florido en Alaska en esta época. Y la camioneta de adelante va despacito como nosotros porque va buscando osos. Nos pasó por al lado y no pudo ver al oso que vimos. Así que ahora va despacito también viendo, ¿no? Sí, a ver si encuentra algo. A ver si vemos un osito más. Yo sigo pidiendo ya que estamos. Mirá qué hermoso. No, el paisaje es espectacular. Un sueño. El sueño Alaska. ¿Cuánto dura este? No sé, ¿por qué pasó? Paramos en el sendero porque vimos el cartel del oso. No hubo quórum para hacer el sendero anterior, se imaginarán, porque vimos un oso. Pero en este también dice que osos marrones han sido vistos frecuentemente en este sendero en los últimos días, así que hay que tener cuidado. Entonces no hay quórum para este tampoco. Pero podríamos hacerlo. Creo que este es cortito y vas hasta el río Kenai. Claro, Mar, pero están diciendo osos marrones se refieren a los grizzlies. Ah, pero vamos con cuidado, despacito a ver un osito. ¿Qué más podemos pedir? Logramos quórum para hacer un pedacito de este sendero porque después es más largo y se va más para arriba. Son casi 400 metros lo que acepté hacer, hablando obviamente con spray de osos. Lo más probable es que no veamos nada. Realmente es muy difícil ver osos porque los osos escapan de los humanos, no quieren que estemos cerca de ellos. Sobre todo si uno va hablando en voz alta, que ellos te escuchan y ya saben que estás acá, entonces no va a venir por placer a vernos. Pero uno nunca sabe. Así que vamos a hacer el senderito. No trajimos comida ni nada. La idea es ver el río Kenai y quién sabe. Aui, maue, aui, maue. Así vamos caminando. Yo quiero que la gente vea cómo caminamos en realidad. No, que todavía no empecé con mi carrera
artística. Musical. Bueno, Sí. empezá, dale que abrimos un Spotify. Ay, no, mira, Mar, está muy cerrado este camino, no me gusta. Recién venían 4 personas igual caminando de frente, así que No, y afuera también había como 4 o 5 autos estacionados. sí. O sea, hay gente. Hay que hablar. Hay que hablar, que es lo importante. Y hay que hablar mucho. Ay. In the jungle. Osito, si estás acá, no aparezcas. Porque tengo miedo. Estas vallas que se ven acá son las que comió el oso que estaba al costado de la ruta. Qué divertido verlo así al costado del camino. Y desde la camioneta es otra tranquilidad, ¿no? Y me gusta más. A ver, osito, estamos aquí y... Yo quiero imaginarme que en sus casas están cantando con Belu. A ver, osito. ¿Cómo sigue? No, la voy inventando dependiendo del momento, Ah, porque depende de lo que yo le quiera comunicar al oso. claro. Mirá, acá abajo tenemos el río, que es lo que Sí. veníamos a ver. Acá. Mira, hay gente con botes enfrente. Yo creo que esa es la prueba de que acá pasó un oso, miren. Ay, Mar. El salmón que sacan de este río Kenai, que ya les mostramos en otros videos que está lleno de salmón. Y bueno, lo deben sacar para comer acá. Miren, ahí bajé para mostrarles el río, porque la verdad que es muy lindo el lugar. Allá viene desde allá atrás y va hacia el lago Esquilac, que está para aquel lado. Enfrente se ve que están haciendo rafting o algo porque están en gomones. Por allá a lo lejos se ve hasta la ruta. Miren ahí los salmones cómo salen. Está lleno acá. Pero no estaríamos viendo ningún osito justo comiendo. No hubo suerte con el oso, así que ya estamos saliendo nuevamente a la ruta 1. De hecho, acá termina el ripio y empieza nuevamente el asfalto. Y vamos a ir a 10 kilómetros al Russian River a ver si ahí tenemos más suerte con los osos. Para ver el Russian River hay que dejar el vehículo y pagar unos $5 las 12 horas. En el Overflow Parking, que es a donde vamos a ir nosotros. Si no, sale 14 en el camping. Así que vamos a ir al baratito, total es solo para hacer la caminata. Sí, es para dejar a Blanquita acá y salir a caminar. Estacionamos ya ahí a Blanquita. Estuvimos un rato hablando con los chicos de Bahía, con los chicos de Camperando. Conocimos también a otros viajeros mexicanos, que son los chicos de Mi Casita Nómada. Y también estaban los españoles. Sí, de Objetivo 360. Ellos hicieron la caminata ayer, así que ya nos dieron todos los tips. Y ahora vamos a empezar a caminar nosotros. Sí, ya almorzamos, hicimos todo. Así que bueno, vamos a empezar a caminar y a cruzar los dedos, amigos, a ver si vemos algún otro osito pescando salmón encima acá. Esperemos que sea desde la pasarela y del otro lado del río. Veremos. Y este de acá es el río que vamos a ir bordeando hoy. Es el Russian River, que también está lleno de salmones. Así que bueno, primero tenemos que llegar al camping, que es de donde nace esta caminata. Pero como estacionamos en el Overflow, nos toca caminar un poquito. Estamos acá abajo, tenemos 2.3 millas hasta las plataformas del río, así que tenemos que caminar todo así bordeándolo, pero lejos del río hasta que llegamos a las plataformas. Dice acá que tenés que estar en alerta por los alces y los osos. Miren esto, pareciera que estoy haciendo zoom, pero estas hojas son inmensas. Miren lo que son al lado de mi mano. Todo es gigante, como ya les hemos mostrado en otros videos. Bear safety on the Russian and Kenai Rivers. Mirá, un grizzly que se agarró una mochila y anda como con un empaque en la boca. No, es que osos hay. Que los veas o no es otra cosa. Sí, sí, sí. Y acá también, bueno, hay que llevar al perro con correa y la gente viene a pescar a estos ríos. Así que también tenés que tener cuidado si pescás. Claro. Ahí cruzamos recién otro grupo de personas. El arma más chiquita que estamos viendo, Belu, es una escopeta. Sí, no, la gente local anda armada y además te lo hace saber porque van o con el arma así acá en medio del pecho
Y si llevan los rifles, yo le digo rifles, no sé cómo se llama. Sí, como una escopeta larga. Una escopeta, claro, larga, la llevan atrás y adelante llevan la banda con todas las balas. Recién decíamos, esa es la forma de diferenciar a un turista y a un local. El turista va con el spray y el local va con arma directamente porque, bueno, nada, acá tenés que aprender a sobrevivir también, ¿no? Sí, capaz que además vienen a cazar, no lo sé. Pero parecen todos paseando con la familia más que Sí, cazando esto. vienen con los perros, los hijos. Claro, pero bueno, se saben también defender por las dudas. Y el sendero viene re tranquilo, miren, por el medio del monte, de los arbolitos. Bueno, ahora si estamos en el mirador, se ve a los salmones, son tan rojos que están ahí abajo, se los ve saltar contra corriente. Lo de los salmones es realmente increíble. De hecho, ahí se vio uno en el video. Ahí, miren, ¿vieron? Los salmones vuelven a donde nacieron a desovar, o sea que tienen que trepar toda esta cascada río arriba contra corriente. Es una locura. El río viene todo desde allá con mucho caudal de agua, mucha fuerza. Y los salmones peleando para llegar a desovar. Osos no estamos viendo. En este lugar también se puede ver osos si uno tiene demasiada suerte, porque es bastante cerrado y muy empinado, pero bueno, hay fotos y registros de gente que ha visto osos acá. Y hoy pasamos por este cartel y vimos así que decía lo de los osos y demás. Yo no le había prestado atención al tema de las armas. Después de ver tantas armas. Claro, y dice que descargar armas de fuego está prohibido, salvo que sea en defensa propia de la vida o de la propiedad, que no se pueden hacer disparos de advertencia y que no se puede cazar. Mirá vos. Sí. Después de la caminata ya hicimos una merienda rápida con lo que nos sobró de torta de manzana de ayer, unos mates. Qué buena que estaba, ¿eh? Y ahora nos quedan 20 kilómetros para llegar a un punto a ver si ahí podemos ir a dormir. Sí, hay 2 o 3 puntos que son gratis acá en la ruta y en teoría con lindas vistas. Así que la idea es encontrar un lindo lugar para pasar la noche. Llegamos al punto, no es el más vistoso. No, pero se largó a llover con todo, así que me parece que vamos a pasar la noche acá. Y sí, o sea, es como un playón grande, muy grande. Yo estaba girando por girar, pero de paso les hacemos un tour. Claro, así que mira, nos podemos estacionar acá. Sí. Total es para una noche. Muy buenos días, amigos. Pasamos la noche al final en este descampado, estuvo muy tranquilo. Hoy se escucharon varios tiros, creo que por acá deben estar cazando ahí por los árboles. Pero bueno, nosotros pasamos una linda noche ahí, tranquilos, con las montañas custodiando a Blanquita. Ahora ya prendimos la camioneta y nos vamos a ir hasta Hope, que es un pueblito chiquito que nos recomendaron visitar los domingos porque supuestamente se pone lindo. Así que vamos a hacer una horita de ruta más o menos. Bueno, acá tenemos que doblar a la izquierda y que agarrar un desvío para ir a Hope. 27 kilómetros nos separan. Llegamos a las 3, 4 de la tarde a Hope y no paró de llover nunca desde que llegamos hasta ahora, que son las 7:30, que recién paró un poquito. Dicen que los fines de semana se llena el pueblo, pero bueno, como está lluvioso no hubo mucha gente, no abrieron muchos locales, pero así todo vamos a salir a recorrer las 3 cuadras que tiene para mostrárselos.
Este es el Social Hall de 1902. Por acá la estacionamos a Blanquita. Miren, ahí tenemos una construcción, todas de madera. Sí, son todas construcciones antiguas, todas construcciones de madera, como decía Martu, con techo de chapa. Allá hay un café que es como la postal típica. De Hope, ¿no? Sí. Mira, hasta los baños públicos están en la misma sintonía. Sí, todo es pintoresco. Pero no saben cómo llovió. No se veían las montañas de atrás, de hecho. No, parecía que terminaba el pueblo y había una pared toda blanca. Así que bueno, ahora que paró un poquito, o sea, llovizna muy finito, salimos a caminar. Sí, de hecho está despejado el cielo ahora. Pero bueno, es muy cambiante. Vimos que al lado de los baños hay un senderito que va hasta el río. El cartel estaba lindo, el que estaba ahí en el baño. Sí, decían que son una comunidad chiquita, así que hacen el mayor esfuerzo para poder mantener la comunidad en orden, limpia, prolija, porque muchas veces vienen muchos más turistas que habitantes en el pueblo, así que nada, te pedían que ayudaras a mantener todo ordenado, desde estacionarte, el tema de la basura, no pasar a las propiedades privadas, o sea, que mantengas en orden y que respete las reglas, así todos podemos disfrutar de Hope. Y acá abajo está el río. Y miren ahí cómo viene toda la neblina en el río. Acá hay un barcito, restaurante, creo que es el único que está abierto. Tiene hasta Camping Reservations ahí abajo, que debe ser todo este espacio de acá para que paren los motorhomes. Y por allá atrás se ve el mar y cómo viene la lluvia. Ah, miren qué lugar grande acá. Gigante. Como les decía antes, el pueblo tiene 3 cuadras, literal. Está la principal, la primera y la segunda, y tiene 1 cuadra de largo. Mirá, los autos acá se convirtieron en floreros. Mirá. Están todos los autos ahí. Parece un pueblito como que en algún momento fue próspero. De hecho, las casas casi todas dicen 1900. Pero bueno, ahora es muy tranquilo, la verdad. Esta casa de acá es la única casa que hay así moderna. Está hermosa. No encaja con el estilo del pueblo, pero linda está. Esta de acá es la escuela de Hope y la de allá es la biblioteca. Esta casa también es construida en 1916. La verdad que las casas están lindas. Hay otras por allá atrás, todas como muy en armonía con la naturaleza. Y bueno, ya regresamos a Blanquita, se está alargando a llover de vuelta, así que vamos cerrando este video. Ya nos vamos despidiendo también de la península de Kenai. Hope era el último pueblito, el último puntito que nos quedaba por visitar, así que ya después seguiremos ruta por otras zonas de Alaska. Van a tener que suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver a dónde sigue este viaje. ¿Estás contenta con lo que venimos conociendo? Estoy muy contenta. La península de Kenai fue preciosa. Vimos de todo. Tiene muchos videos en el canal para hacerse una maratón y ver glaciares, ver mucha vida marina, ver orcas, ballenas, lobos marinos, focas, nutrias. También pueden ver osos comiendo salmón del río, así agarrándolos y comiéndolos. Vimos naturaleza en su máxima expresión. Así que bueno, amigos, no queda más que agradecerles por estar del otro lado. Y nos veremos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.